Bueno, muchas gracias, Adolfo. Muy buenos días. Bueno, le agradezco a CRA la invitación y a Adolfo por su intermedio a disertar en este importante evento y esperemos que, digamos, tengan un poquito una mirada sobre la sanidad un poquito diferente a la que vienen teniendo hasta ahora. Bueno, como decía Adolfo, yo soy veterinario, egresado de la UBA en el año 77, hace 42 años ya, era prácticamente la prehistoria de la veterinaria, no existían muchas de las cosas que existen ahora. Y 2 años después de haberme recibido entré al INTA, en el año 79, en el cual desarrollé toda mi carrera, fundamentalmente en el laboratorio de microbiología de la Estación Experimental de Marco Juárez, y me dediqué principalmente al cerdo. Desde el año 80 estudiamos muchas enfermedades, algunas de ellas que se estaban difundiendo, como la rinitis atrófica, presenciamos muchos brotes de peste porcina en aquella época y comenzamos en los 90 con la neumonía enzootica, con enfermedades nuevas para ese entonces, como eran las infecciones por Streptococcus suis, Haemophilus parasuis, en la cual hicimos unos cuantos aportes. Y siempre tratando de unir lo que era el laboratorio y la investigación aplicada con los problemas de campo. O sea, nunca fuimos dentro del grupo ratas de laboratorio puro, como se dice, sino que íbamos al campo, veíamos los problemas, los relevamos y tratamos de darle una solución y algunos pequeños aportes creo que dentro del grupo hicimos, junto con el trabajo de Jorge Brunor y su grupo de trabajo, nosotros más específicamente la parte sanitaria. En los últimos 8 años de mi carrera profesional, yo estuve a cargo del programa de salud animal del INTA, y no es que me desligué un poco del cerdo, pero obviamente teniendo a cargo un programa de salud animal nacional que abarcaba todas las especies, es como que me alejé un poquito, pero siempre tratando de llevar agua para el molino de la producción porcina, así reforzamos el grupo de salud animal de Marco Juárez y algunos otros grupos del país. Y bueno, hoy después de hace 3 o 4 meses me jubilé, pero estoy retomando un poco esta actividad, sobre todo de difusión y de lo que es la salud y la importancia que es la salud animal o la salud porcina, que ya les digo, es un concepto que a veces está un poquito como subestimado. Y un poco eso es el objeto de mi charla. O sea, poner la salud en el contexto productivo, lo que implica la pérdida de salud, cómo estamos en el país, sobre todo en el sector porcino, en los distintos niveles productivos, y cuáles son las principales amenazas, aparte de nosotros mismos que somos argentinos, y yo creo que es la principal amenaza que tenemos en el sector. Pero bueno, un poquito más allá de eso, vamos a tratar de darles un pequeño panorama, digamos, de cómo estamos en Argentina, cuáles son los principales déficits en forma conceptual, no vamos a entrar mucho en cifras, y cuáles son las principales amenazas que tendríamos que solventar en el futuro. Bueno, como decíamos, la sanidad conforma la tríada productiva. Y cuando digo que conforma la tríada productiva, significa que la sanidad es un elemento, es un factor de producción tan importante, mi corazón dice más importante, pero no quiero pasar por sobre mis colegas, pero tan importante como la genética o como el manejo en general. En general, antes decía en un reportaje que cuando nosotros hablamos de manejo o hablamos de genética, hablamos de inversión en manejo, inversión en genética, y cuando hablamos de sanidad hablamos de gasto en sanidad animal. Y tomamos a la sanidad como si fuese un gasto y no como si fuese una inversión. Pero verdaderamente muchas veces no se toma a la sanidad como una inversión y se toma como un gasto y como un mal gasto que a veces no contribuye a alcanzar un equilibrio en cualquiera de los estratos productivos, ya sea de baja inversión, de mediana inversión o de alta inversión. Muchas veces, y lo hemos visto con la práctica,
hay establecimientos que tienen una excelente genética, que han invertido mucha plata en instalaciones, pero que no tienen las medidas de bioseguridad necesarias y que tienen problemas sanitarios que hace que el equilibrio para llegar a una cierta grado de eficiencia productiva disminuye muy significativamente. Y en vez de encarar proyectos de inversión en sanidad en base al asesoramiento profesional calificado, en base al uso de insumos, en protocolos estrictos, van en una especie de barco sin rumbo con respecto a la sanidad, yendo para un lado, para el otro, y verdaderamente disminuyendo mucho la eficiencia. Pero la sanidad, a su vez, tiene una importancia fundamental porque las condiciones sanitarias de los animales que nosotros producimos afectan a la seguridad de los productos. Y esta seguridad de los productos, entonces, o la falta de seguridad y el que estén los productos afectados por distintos patógenos, va a impedir la comercialización y muchas veces la producción de alimentos. Y a diferencia de lo que ocurre con muchas de las inversiones en genética o en manejo, las medidas sanitarias están estrictamente controladas. En el país, obviamente, la Autoridad de Control Sanitario es el SENASA, pero a su vez el país interviene y participa de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, que es una organización internacional donde intervienen prácticamente todos los países del mundo y que son los rectores y los que, dictan las normas que deben cumplir los distintos países para que los productos cárnicos, ya sea de porcinos, bovinos o cualquier otra producción, puedan acceder a mercados internacionales. Entonces, tenemos que, dentro de lo que es la sanidad, no solamente tenemos opciones para tomar medidas o mejorar el manejo o mejorar la genética, sino que estamos regidos y tenemos que, si queremos participar en ese mercado internacional que decía Jorge Brunori antes, tenemos que cumplir determinadas normas sanitarias que en determinados momentos nos pueden llegar a impedir acceder justamente a esos mercados. Entonces, decíamos que todas las enfermedades, mejor dicho, la Organización Mundial de Sanidad Animal tiene un listado de enfermedades que son de denuncia obligatoria. Eso significa que cuando aparecen esas enfermedades en los distintos establecimientos, en distintos países, deben ser denunciadas a las autoridades sanitarias. Y estas enfermedades, entonces, son pasibles de imponer determinadas barreras arancelarias o pararancelarias que determina la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ahí tenemos un aspecto de lo que es la sanidad, que no es opcional el uso o inversión o el cumplimiento de normas o el aumento de la eficiencia, sino que es obligatorio para los países y obviamente obligatorio para los productores el cumplimiento de esas normas. Entonces, y esto muchas veces nosotros no lo estamos respetando, no se respeta. ¿Cómo estamos? Pasando entonces a un plano un poco más práctico y cumpliendo con los objetivos de la charla, yo acá tengo algo muy, muy subjetivo,
que es una escala del estatus sanitario desde lo óptimo hasta hasta el malo. Y creo que en este momento, y subjetivamente hablando, y sin ningún tipo de calificación determinada por ningún organismo nacional o internacional, es una opinión mía, creo que el estado del rodeo nacional porcino es muy bueno, el estado sanitario. Obviamente tenemos una escala desde los óptimos o los establecimientos óptimos, manejados óptimamente o subóptimamente, hasta aquellos que se manejan en forma muy deficientemente. Y generalmente estos estadios o estos el estatus de regular y malo se da en establecimientos de traspatio o en establecimientos de pequeños productores, lamentablemente, que no son consecuentes con la aplicación de las normas sanitarias obligatorias. Pero en general podemos considerar, que creo que antes Jorge también lo mencionó, que el estatus sanitario de la Argentina en la producción porcina es muy bueno, y eso está dado por la ausencia de algunas enfermedades, como después veremos, y también por la baja densidad de la población porcina que hace que justamente que las enfermedades tengan pocas oportunidades de transmitirse en el territorio nacional. Y este estatus creo que es una muy buena oportunidad para ingresar con nuestros productos en el mundo. Pero de todas maneras debemos tener en consideración que hay muchas enfermedades que deben ser todavía controladas. Y dentro de la Organización Mundial de la Salud, que era ese organismo rector de la sanidad mundial, tenemos las enfermedades de la lista de la Organización Mundial que son de denuncia obligatoria en la especie de porcina y en otras especies, enfermedades comunes y enfermedades de denuncia obligatoria propia de la producción porcina. Fíjense que de las enfermedades de denuncia obligatoria de cerdos y de otras especies, en esta lista de la Organización Mundial de la Salud figuran las infecciones por Brucella abortus, suis y emeritensis, y la infección por Brucella suis, la brucelosis porcina, por ejemplo, está presente en el país y en la escala de productores de pequeña y mediana escala es bastante prevalente, y según estadísticas del Ministerio de Salud Humana, de la Salud de la Nación, es la especie de brucela más frecuentemente aislada. Ahora, esto es algo que, por ejemplo, tenemos que solucionar en el estrato de pequeños productores de traspatio o pequeños y medianos productores comerciales donde esta enfermedad es muy frecuente. La tuberculosis también es una enfermedad cuya prevalencia es bastante alta en este estrato de productores, mientras que la enfermedad Ujeski es otra enfermedad de denuncia obligatoria que está siendo actualmente controlada bajo campaña de control y erradicación. Pero en nuestro país es bastante prevalente. Si nosotros consideramos globalmente, el SENASA en una publicación de hace 3 o 4 años estima que el 15% de los productores de cerdos o de las granjas de producción de cerdos están infectadas con el virus de la enfermedad Ujeski. Obviamente, también nos referimos en este tipo de enfermedades de pequeños y medianos productores. Obviamente estamos libres de fiebre aftosa, tal como es el estatus de los ovinos, mientras que de triquiñuelosis andamos mal, porque ustedes se enterarán todos los años los distintos brotes de triquiñuelosis que hay en distintos puntos del país, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, en Cuyo últimamente, que también están, digamos, confinados a los pequeños productores, sobre todo productores de traspatio,
que faenan sus propias reses y las venden ocasionalmente en canales informales de venta. Ahora, estamos mejor en las enfermedades de denuncia obligatoria exclusiva de los cerdos, ya que la encefalitis por el virus de Nipah es exótica. La gastroenteritis transmisible no es exótica en nuestro país, pero es muy esporádica. Es una enfermedad que ha sido revelada o diagnosticada hace solamente un par de años por el SENASA, y pese a que no hay vacunas como hay en otros países, no se ha extendido, por lo menos la enfermedad, tal vez sí la infección, no se ha extendido por el territorio nacional. Somos libres de peste porcina africana y somos libres de peste porcina clásica, que dentro de las enfermedades del cerdo es la única que la Organización Mundial de la Salud reconoce oficialmente el estatus del país. O sea, en casi todas las enfermedades, la Organización Mundial de la Salud no reconoce un estatus libre oficial del país, salvo en contadas enfermedades de algunas especies, y la fiebre aftosa es una de ellas, y la peste porcina clásica es la otra, para lo cual la Argentina ha tenido que presentar pruebas de que es libre. O sea, la Argentina desde el año 2005 es libre sin vacunación, un estatus autoproclamado, mientras que el año pasado la OIE, en base a documentación presentada por el SENASA de Argentina, declaró al país libre de peste porcina clásica. Obviamente también somos libres de PIRS, el síndrome respiratorio y de genético porcino, bastante milagrosamente, porque lo tenemos en Uruguay, lo tenemos en Chile, pero no ha entrado acá al país gracias a un muy buen trabajo, yo creo, del SENASA, impidiendo la entrada de ganado en pie infectado. Y la cisticercosis, que es otra de las enfermedades propias del cerdo, que son de denuncia obligatoria, es una enfermedad también esporádica, que también solamente se ve muy esporádicamente en los establecimientos de traspatio, debido justamente a que el ciclo en el ciclo de producción de la enfermedad intervienen los humanos a través de el Taenia solium, o sea, el cisticercocelulosa es la forma intermedia de la Taenia solium del humano. Se han visto algunos casos en el país, pero es muy esporádica. O sea que basado en estas enfermedades de denuncia obligatoria, la situación yo califico que es buena, porque en los grandes productores, en la principal, digamos, volumen de producción, estas enfermedades están ausentes, mientras que están presentes en mucha cantidad de productores que inciden poco en la producción general. Después lo vamos a aclarar un poquito más. Mientras que en las enfermedades de denuncia obligatoria tenemos que son las enfermedades que sí inciden masivamente en la productividad y que estas no hacen distinción, digamos, de estatus de inmersión, o sea, de niveles de inmersión. Están presentes tanto en las explotaciones de bajo nivel de inmersión, de mediano nivel de inmersión e incluso de altamente intensificadas y tecnológicas. Aunque parvovirosis y leptospirosis se controlan muy bien con vacunas que son usadas universalmente, pero la diarrea neonatal es un problema que subsiste incluso en establecimientos de alto nivel de inmersión y que existe todavía en virtud justamente de una falta de normativas o de cumplimiento de normativas o de protocolos sanitarios que después vamos a ver sucintamente. Mientras que en la etapa de la recría, las diarreas podestetes siguen siendo importantes. Cuando digo importantes es por la difusión que tienen en los establecimientos de distintos niveles de inmersión y por las pérdidas que produce en la disminución del crecimiento de los animales. No tanto en mortalidad, pero sí en la disminución del crecimiento que baja la eficiencia productiva. Son muy importantes las infecciones por Streptococcus suis y Haemophilus parasui, las septicemias bacterianas en la etapa de recría,
están presentes prácticamente, son infecciones que están prácticamente presentes en todos los establecimientos, de cualquier nivel, de cualquier nivel de inversión, desde los pequeños productores de traspatio hasta las granjas altamente tecnificadas, debido a su particular forma de transmisión y patogenia. Son enfermedades que no se pueden eliminar con el destete precoz medicado, por ejemplo, como se ha podido eliminar en algunos establecimientos las enfermedades respiratorias o algunas otras. Entonces, estas son enfermedades que yo puse marcadas en rojo porque justamente, si no está presente la enfermedad, prácticamente está presente las infecciones, que se controlan, obviamente con medidas, pero las infecciones están presentes en prácticamente todos los establecimientos argentinos. Las infecciones por circovirus en la recría también son importantes. El circovirus pasó de ser una desgracia antes de los 2007, que no se podía controlar prácticamente, a desaparecer casi como enfermedad a partir del 2007, en que apareció una vacuna, o aparecieron vacunas extremadamente buenas, y en este momento, digamos, no se ven muy frecuentemente en los distintos sistemas productivos el síndrome de desmedro por circovirus. Hay por ahí sí, ahora a nivel mundial, una variante de circovirus tipo 3 que aparentemente puede llegar a producir problemas en el futuro, pero que, bueno, tal vez puede llegar a ser controlada con vacunas en el futuro inmediato. Mientras que la rinitis atrófica y la salmonelosis son dos entidades que en la recría pueden llegar a ser reemergentes, pueden llegar a ser emergentes, o sea, son enfermedades que existieron en la antigüedad y que por H o por B reingresan o se hacen presentes nuevamente en las explotaciones, y lo hemos visto en algunos establecimientos, no solamente de bajo nivel de inversión, sino también de medio y alto nivel de inversión. Entonces, estas son las enfermedades más frecuentes o menos frecuentes en las etapas de concepción, gestación y lactancia y recría, en las etapas iniciales de la producción animal. Mientras que las otras enfermedades que afectan sobre todo la productividad de todo nivel de establecimiento de todo nivel productivo, tenemos en el desarrollo las enfermedades respiratorias y digestivas. Son muy frecuentes de aparición y que causan todavía pérdidas: la neumonía micoplásmica, la pleuroneumonía y la influenza. Las dos primeras existen protocolos de control, existen protocolos de vacunación que hay que manejarlos bien para minimizar sus pérdidas. Incluso hay algunos establecimientos que son libres de fundamentalmente micoplasmas, pero bueno, todavía siguen siendo importantes desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista sanitario en las explotaciones. Y la influenza comenzó a circular en el país a partir del año 2008 y causa esporádicamente brotes en los establecimientos con sus consecuencias económicas. Entre las enfermedades digestivas más frecuentes encontramos la ileitis y la salmonelosis en el desarrollo, en las diarreas, que en ocasiones causan una mortalidad que aumentan o que disminuye mucho la eficiencia, pero son controlables con medidas de manejo, pero que a veces no se controlan, pues ya digo, no existen o no se ponen en marcha protocolos sanitarios adecuados. La disentería, producida por Braquispira iodisentería, es una enfermedad histórica que es muy poco frecuente, que existe en el país, pero es poco frecuente. La Universidad de Río Cuarto ha hecho estudios y ha visto que la prevalencia de infección por este agente es extremadamente bajo. Mientras que están resurgiendo algunas veces las parasitosis gastrointestinales, las trichuriasis, que se combaten fácilmente con antiparasitarios, pero que en base a que casi habían desaparecido, a veces no se aplican estos productos en el flujo productivo y causan enfermedad, que a veces no son detectables porque, o mejor dicho, son erróneamente detectadas porque los
muchas veces los colegas no aplican medidas de diagnóstico adecuadas. Entonces estas son las enfermedades de denuncia no obligatorias, pero que son las que más causan disminución de la eficiencia productiva en todo tipo de establecimientos, no solamente pequeños y medianos, sino en establecimientos de alto nivel tecnológico también. ¿Por qué? Porque prestan, como decíamos antes, mucha atención a las inversiones en instalaciones, tal vez en genética, pero de pronto no le dan importancia a la parte sanitaria y no invierten, no es que no gasten, no invierten correctamente en este tipo de medidas. Bueno, y después tenemos en la terminación las enfermedades respiratorias y de disentería, que también han disminuido bastante en los últimos años, pero que todavía causan brotes esporádicamente en todos los niveles, en los establecimientos de todos los niveles de inversión. Entonces, ¿qué necesitamos mejorar? O sea, el anterior es cómo estamos, cuáles son las principales cosas que sanitariamente nos están afectando. Estas son cifras de la Secretaría de Ganadería. Y dice que, como decía antes Jorge Brunori, el 8% de la producción está dado por el 73% de los productores. Esto significa que hay muchos productores, y llamamos productores aquellos que tienen desde 10 cerdas en adelante, que producen poco, mientras que el 92% de la producción, o sea, del volumen producido en carne, está producida por la tercera parte la tercera parte del número de productores. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que hay un déficit en la eficiencia, que yo no digo que sea exclusivamente debido a factores sanitarios, sino que tal vez sean tan importantes como los sanitarios los manejos, los sistemas de alimentación, las pérdidas de lechones por deficiencias en las instalaciones de maternidad, en fin, todo un cúmulo de factores productivos, pero que evidentemente reflejan que hay una inmensa cantidad de productores que son altamente ineficientes. No vamos a entrar en un juicio de valor, si es culpa de ellos o no. Ya Jorge lo desarrolló muy detalladamente en la charla anterior. Pero como verdad tenemos que decir que la producción argentina en los niveles de inversión bajos y medios es muy ineficiente. ¿Qué necesitamos mejorar? Obviamente necesitamos mejorar el control de enfermedades. Y siempre estamos hablando desde el punto de vista sanitario. No solamente tenemos que controlar las enfermedades mejor, tenemos que mejorar las instalaciones. Tal vez hemos avanzado mucho en genética, pero sobre todo en instalaciones, en manejo, en alimentación tenemos que mejorar mucho, pero también tenemos que mejorar mucho en la parte sanitaria. Y fíjense acá que en los estratos de pequeños y medianos niveles de inversión, las enfermedades, el control de enfermedades que hay que mejorar son las de denuncia obligatoria y las de denuncia no obligatoria según la clasificación de la OIE, mientras que en los estratos de alto nivel de inversión tenemos que mejorar el control de enfermedades de denuncia no obligatoria. O sea, si nosotros vemos diariamente que en establecimientos intensificados con alto nivel de inversión se mueren animales por infecciones por Streptococcus, por Haemophilus, hay diarreas por destete, hay diarreas neonatales y todo eso produce un alto nivel de ineficiencia en esos establecimientos. Entonces, esto es lo que debemos controlar. ¿Y cómo? ¿Y qué necesitamos mejorar para
controlar estas enfermedades. Y lo primero que hay que mejorar, yo creo que es las medidas de bioseguridad. La bioseguridad, el concepto de bioseguridad es un concepto que implica impedir la difusión de enfermedades, impedir la difusión de nuevas enfermedades o la entrada de nuevas enfermedades a las granjas, a los establecimientos, o la salida de nuestros patógenos al medio. ¿Y cuál es la principal medida, la principal forma, digamos, de controlar o de empezar a controlar la bioseguridad? ¿Cuál es, digamos, en una granja que trata de implementar medidas de bioseguridad, o que tiene un nivel de bioseguridad, un nivel aceptable, un nivel sanitario aceptable? Lo primero que tenemos que controlar es la entrada de animales. Y siempre pongo esta fotito de esta colega norteamericana que dice: ¿cuál es la forma más confiable de que entren nuevas enfermedades a un establo o a una granja? Sobre un cerdo. O sea, la forma más frecuente que entren nuevas enfermedades a una granja es a través de un cerdo. Cuando ingresan cerdos a nuestras granjas. ¿Hay otras formas de que entren nuevas enfermedades? Sí, a través de camiones contaminados, la ropa de la gente, o a través del aire, la difusión de enfermedad de Augeski. Pero la forma más fácil es de que ingresen a través de cerdos vivos. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos mejorar para establecer medidas de bioseguridad racionales? Y lo primero que tenemos que hacer es optimizar la capacitación y concientización del personal. El personal de la granja o los dueños de los establecimientos pequeños, 50 madres, 100 madres, necesitan concientizarse de que la bioseguridad en sus granjas no es un artículo de lujo, sino que es una forma de optimizar el estatus sanitario. Obviamente tenemos que optimizar los protocolos de limpieza y desinfección de las instalaciones. Y en segundo punto, tenemos que optimizar la adaptación de los ingresos. O sea, ¿qué es optimizar la adaptación de los ingresos? Cuando se compran hembras de reposición, por ejemplo. Muchas veces se compran hembras de distinto origen sanitario que las residentes en la granja, y si no se adaptan al estatus sanitario, al estatus inmunológico, se va a producir brotes de determinadas infecciones. Es lo que pasa típicamente en los engordaderos, o lo que pasaba en los engordaderos, cuando se mezclaban animales de distinto origen, todos animales sanos, entran animales sanos y se enferman tanto los residentes como los que ingresan. Hay que adecuar las instalaciones, hay que optimizar el manejo del flujo productivo y hay que hacer, en fin, un montón de medidas para que los patógenos que están en nuestra granja vayan disminuyendo paulatinamente, no ingresen nuevos y a su vez tratar de que no sean exportados esos patógenos al medio productivo o a la góndola. Hay que aumentar la disponibilidad de tecnología de insumos. En nuestro país, por ejemplo, no están disponibles vacunas contra la salmonelosis, vacunas contra la enfermedad de los edemas. Ahora hay una nueva vacuna contra la diarrea postnatal. Hay poca disponibilidad de kit de diagnóstico de enfermedades, por tanto a veces es difícil establecer el diagnóstico de enfermedades comunes. Hay que aumentar la disponibilidad de tecnología de procesos. Hay que establecer y optimizar protocolos de prevención. Y estos protocolos de prevención no son en general similares para todas las granjas, sino cada granja debe tener o debiera tener protocolos adaptados a la situación sanitaria propia de la granja. Y también hay que optimizar el uso de protocolos terapéuticos. En nuestro país
los antibióticos se usan como el productor quiere y en base muchas veces al mejor precio que tienen y no en base a la necesidad o en base a la indicación adecuada. Y hay que aumentar la cantidad de recursos humanos especializados, ya que no existen gran cantidad de profesionales especializados en salud porcina, que sean verdaderamente profesionales formados y especializados. Y también los laboratorios diagnósticos. ¿Y cuáles son las amenazas, aparte de nosotros mismos que somos argentinos, que sería una amenaza interna? Yo diría que entre las amenazas externas al estatus sanitario de la Argentina está el PIRS. Y fíjense que esta es información de la OIE. En base a estos cuadritos no se ve por el puntero, pero en Uruguay hay eventos en curso, o sea, hay enfermedad, por lo menos hay serología positiva, mientras que en Chile hay enfermedad presente según el código de colores de ese cuadro. Son dos países limítrofes que en cualquier momento pueden llegar a ser provisión del virus del PIRS. Por suerte, hasta ahora no hemos tenido brotes, no hemos detectado la infección. El SENASA hace investigación epidemiológica activa, o sea que junto con los muestreos serológicos para determinar si hay circulación de virus de aftosa o virus de la peste porcina, hace también chequeos contra el virus del PIRS para detectar estadios de animales subclínicos. Pero hasta ahora no se han detectado, gracias a Dios, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que en Sudamérica, fíjense que en Perú la enfermedad está limitada a distintas zonas. En Bolivia dice enfermedad ausente, pero Bolivia es un poco un agujero negro desde el punto de vista sanitario, ya que no se sabe muy bien lo que está pasando y tenemos frontera seca con Bolivia. Otra amenaza es la peste porcina clásica. Si bien nosotros somos libres sin vacunación, Bolivia, la enfermedad está sospechosa, no solamente está sospechosa, hay casos o hubo casos de peste porcina clásica en Bolivia y de hecho en Bolivia utilizan vacunas contra la peste porcina clásica, lo que dice que la enfermedad está presente. Y es una enfermedad muy transmisible que también está en Brasil, no confirmada en determinadas zonas. Brasil tiene una zona libre que es el estado de Santa Catarina, pero la enfermedad está presente en otras zonas, por tanto es una amenaza creciente. Y está libre y está en otros países del mundo, Madagascar, el sudeste de Asia, y nosotros teníamos mucho intercambio comercial con el sudeste de Asia. Antes decía Jorge que Vietnam es uno de los principales importadores de materia prima. No es que vayamos a mandar nosotros, sino que ¿qué pasa con los barcos que vienen a cargar y con los desechos de los barcos que vienen del sudeste de Asia con respecto a los productos que eventualmente pueden llegar a descargar en nuestro país? Y lo mismo sucede con la peste porcina africana. La peste porcina africana en este momento está rampante en el sudeste de Asia, en China, y ha llegado hasta cerdos salvajes de Bélgica, de Hungría y de Europa del Este, y lamentablemente no hay vacunas y pueden, se estima que no antes de 5 o 6 años van a existir, si es que salen exitosamente las vacunas contra este virus. Y si bien América está libre, pero así como entró la diarrea epidémica en Estados Unidos y no se sabe bien cómo fue, también podría haber alguna posibilidad de que a través de insumos entre el virus de la peste porcina africana, con lo cual sería desastroso para las Américas. En este momento, por ejemplo, se han suspendido
eventos científicos donde se iban a encontrar científicos de todas partes del mundo en Chile, por el temor a que sean portadores pasivos del virus de la peste porcina africana o productos que ellos traigan. O sea que, si bien es de otro continente, no está en nuestro continente, tenemos que tener en consideración que puede llegar a ser una amenaza para nuestro país. Y volvemos a lo mismo, ¿qué pasa con los barcos que vienen de China o del sudeste de Asia a cargar soja a los puertos del río Paraná? ¿Qué pasa con los desechos, con los desefluentes de esos barcos? Eso yo creo que SENASA lo tiene que considerar, lo debiera considerar, porque es una amenaza potencial que sean transportadores de un virus. Yo me acuerdo que hace unos años en Japón hubo un brote de aftosa que se comprobó que el virus era portado por paja que venía en cajones de herramientas que se exportaban de China a Japón. Bueno, no tenía nada que ver. Los chinos estaban exportando herramientas a Japón, pero adentro de los cajones de madera venía paja contaminada con el virus de la aftosa y en base a eso hubo brotes de aftosa en Japón. Por tanto, no tenemos que, bajar los brazos y cantar victoria con respecto a esta enfermedad. Y lo mismo ocurre con la diarrea epidémica porcina, que no es una enfermedad de denuncia obligatoria de la OIE, pero que ha causado y causa estragos en los países del norte. En nuestro país no ha sido detectada, pero sí ha sido detectada en Colombia y en Ecuador. Y por tanto, el SENASA ha establecido protocolos de vigilancia también pasiva y activa con respecto a esta enfermedad. Y bueno, esto es un poco lo que yo les quería transmitir, algunos conceptos en el día de hoy y cualquier pregunta que tengan agradezco que nos pasen. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Zielinski, pero antes de despedirlo, quería preguntar si hay alguno que tenga alguna pregunta, la hacemos por escrito. Y mientras se acomodan, le voy a hacer una yo, doctor. En el tema de la peste africana, ¿cuáles son los protocolos que se están teniendo hoy a nivel nacional para que no se introduzca esa enfermedad? ¿Hay un protocolo que se ha implementado en la actualidad? No, a nivel nacional yo desconozco los protocolos. Creo que no sé si hay formas de detección que usan los países infectados, que son kits de ELISA, pero desconozco si SENASA los tiene, los ha utilizado o los utiliza. Es probable que los haya comprado y que los esté utilizando para las exportaciones, pero desde ya están cerradas las importaciones de los países que están infectados con la enfermedad. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En función de la notoriedad que tuvo la peste porcina africana, ¿qué compleja es o cuál sería el riesgo si entraría al país, digamos? Bueno, es una enfermedad que es bastante variable en cuadros patológicos, pero es muy parecida a la peste porcina clásica en la forma aguda, o sea que produce la muerte de los animales infectados. Y la importancia que tiene es que si entra en un país no hay forma de prevenir la infección, sino es detectando a los animales portadores o infectados y eliminándolos. Porque no hay vacunas, no hay forma de prevenirla con vacuna, como sí hay de la peste porcina clásica. Por tanto, por eso China, hoy dijo Jorge Brunori, está matando 100 y pico de millones de animales, porque la forma de eliminar la enfermedad, no hay otra forma, mejor dicho, que detectar a los animales infectados y eliminarlos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos nuevamente, ha sido un lujo tenerlo, doctor, con nosotros, muy esclarecedor
Y nuevamente muchas gracias. Nuevamente un abrazo. ¿O quiere decir algo?